Las llamas rugían antes de que nadie las viera, una bestia voraz devorando la casa en la calle Olmo mientras el pueblo dormía. Pero alguien estaba despierto. En el callejón tras la taberna, donde las sombras se aferraban a cartones y mantas viejas, un hombre se movió. Lo llamaban errante, un nombre escupido con desdén, su rostro curtido oculto bajo una capucha raída. Nadie conocía su historia, y a nadie le importaba. Para Valdepeñas, era solo un mendigo, una mancha en sus calles ordenadas. Sin embargo, esa noche, cuando el humo se alzó hacia el cielo estrellado, los ojos de Errante captaron el resplandor al otro lado de la plaza. Se movió, no con el arrastre de un hombre roto, sino con determinación, sus botas golpeando la grava como un soldado cargando una colina. El pueblo hablaría de esta noche durante años, pero aún no. Primero, lo juzgarían mal, como siempre. Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, era un lugar de casas encaladas y ferias de vendimia, donde los forasteros destacaban como yerbajos. Errante había aparecido hace 2 años, una figura silenciosa rondando callejones y bancos de la plaza. Su ropa estaba remendada, su barba desaliñada, sus manos marcadas. Los niños le tiraban piedras, los tenderos lo espantaban y las madres apretaban sus bolsos al verlo. Busca trabajo, murmuraban, asumiendo que elegía esa vida. Nunca pedía limosna, nunca hablaba, solo observaba el mundo con ojos que parecían cargar demasiado. Algunos decían que era peligroso, otros, un vago. La verdad estaba más profunda, pero Valdepeñas no escarbaba. El patio tras la taberna era su refugio habitual, donde rebuscaba sobras o dormía bajo una lona. Esa noche, sin embargo, el aire olía mal, acre, punzante. La mirada de Errante se fijó en el horizonte, donde las llamas lamían la noche. La casa de los Morales, una vivienda de 2 pisos con tejas rojas, ardía. Dejó caer su taza de latón, el ruido perdido en el crepitar lejano del fuego. Sin decir palabra, corrió, su cojera apenas frenándolo. La calle estaba silenciosa, el pueblo ajeno, pero Errante sabía que el tiempo apremiaba. Había visto el fuego antes, sentido su voracidad. Los Morales, Javier, Carmen, y sus 2 hijos, estaban dentro, probablemente dormidos, ignorantes del infierno que se acercaba. Errante llegó a la casa, el humo brotando de las ventanas bajas. La puerta principal estaba cerrada, el calor ya abrasador. Rodeó hacia atrás, encontrando una ventana entreabierta. Sus manos, ásperas como lija, agarraron el marco, forzándola. El humo salió, irritándole los ojos, pero trepó, desapareciendo en la neblina. Dentro, el calor era una entidad viva, oprimiéndolo. Se agachó, avanzando por la sala, donde las llamas danzaban en las cortinas. La escalera crujió bajo su peso mientras subía, tosiendo pero resuelto. El dormitorio de los Morales estaba arriba, la habitación de los niños al lado. Debía encontrarlos. Valdepeñas dormía, ciega al hombre que despreciaban arriesgándolo todo. El pasado de Errante era un cofre cerrado, pero sus instintos gritaban entrenamiento, momentos donde dudar era morir. No se detuvo a preguntarse por qué le importaba. La familia lo necesitaba, y eso bastaba. En el segundo piso, el humo se espesó, negro y asfixiante. Presionó un trapo contra su rostro, sus ojos buscando señales de vida. El rugido del fuego era ensordecedor, pero oyó un leve llanto, Lucía, la hija de 6 años de los Morales. Errante siguió el sonido, abriendo una puerta de una patada. Lucía estaba acurrucada en su cama, los ojos abiertos por el terror. La levantó, su pequeño cuerpo temblando contra su pecho. «Aguanta», gruñó, su voz áspera por el desuso. Se giró, buscando a los demás, sabiendo que el reloj corría. El fuego se extendía, el tejado gimiendo encima. Errante se movió más rápido, su cojera olvidada, impulsado por una fuerza que no tocaba en años. Valdepeñas despertaría pronto, las sirenas sonarían, pero por ahora, era solo el contra las llamas.
El pueblo que lo despreciaba nunca imaginaría lo que estaba a punto de hacer, ni quién era realmente. Pero esa noche, Errante no era invisible. Esa noche, era su única esperanza. Errante sujetó a Lucía con fuerza, sus sollozos amortiguados contra su chaqueta manchada de hollín. La casa de los Morales era un horno, las llamas trepando por las paredes, el humo enroscándose como una serpiente. Navegó por el pasillo, los ojos irritados, el corazón latiendo con un ritmo que no sentía desde otra vida. El hermano de Lucía, Mateo, aún estaba en su cuarto, y sus padres en algún lugar más allá. La mente de Errante corría, trazando la casa desde vistazos robados al pasar. Nunca había entrado, pero había observado Valdepeñas lo suficiente para conocer sus patrones. El fuego era más feroz abajo, bloqueando la salida principal. Las escaleras traseras podrían estar despejadas, pero el tiempo se agotaba. Abrió la puerta de Mateo de una patada, encontrando al niño de 10 años acurrucado en el suelo, tosiendo con violencia. «Vamos, pequeño», gruñó Errante, alzando a Mateo sobre su hombro. El chico estaba débil, aturdido por el humo, pero vivo. Los brazos de Errante ardían con el peso de ambos niños, pero se movía con una fuerza que desmentía su figura demacrada. El tejado crujió, brasas cayendo. Protegió a los niños, su chaqueta chamuscándose. El cuarto de los padres estaba cerca, la puerta entreabierta, las llamas lamiendo su marco. Errante dejó a Lucía en el suelo, apretándola contra la pared. «Quédate abajo», ordenó, su voz cortando el pánico de la niña. Ella sintió, aferrándose a su manga. Gateó al dormitorio principal, donde Javier y Carmen Morales yacían inconscientes, vencidos por el humo. La cama era una isla en un mar de fuego, la ventana trasera rota por el calor. Errante arrastró a Javier primero, sus músculos gritando mientras llevaba al hombre al pasillo. Carmen era más ligera pero no más fácil, su camisón enganchándose en escombros. La colocó junto a Javier, comprobando pulsos, débiles pero presentes. La familia estaba junta, pero la casa colapsaba. Los ojos de Errante se fijaron en las escaleras traseras, visibles a través del humo. Las llamas aún no las alcanzaban, pero el camino se estrechaba. Alzó a Lucía de nuevo, guiando los pasos tambaleantes de Mateo, y cargó a Javier al hombro. A Carmen la medio llevó, su brazo sobre su cuello. El peso era aplastante, pero la voluntad de Errante era de hierro. Había cargado hombres antes, soldados, amigos, en peores infiernos. Las escaleras gimieron bajo el peso colectivo, cada paso una apuesta. Una viga cayó detrás, chispas volando. Errante avanzó, su respiración entrecortada, el miedo de los niños un pulso silencioso en sus brazos. Abajo, la cocina era un muro de llamas, pero la puerta trasera estaba cerca. La abrió de una patada, el aire fresco entrando, un salvavidas. Afuera, dejó a la familia en la hierba, lejos de la casa. Lucía se aferró a él, Mateo tosió con fuerza, y los padres se movieron, aturdidos pero respirando. El pecho de Errante se agitaba, su rostro ennegrecido, sus manos ampolladas. Miró atrás al infierno, la casa ahora un esqueleto de fuego. Sirenas sonaban a lo lejos, Valdepeñas despertaba. Vecinos aparecieron, con ojos somnolientos, jadeando al ver la escena. «Llamen a una ambulancia», gritó Errante, su voz ronca pero autoritaria. Una mujer corrió a obedecer, mientras otros miraban, reconociendo al hombre que habían rechazado. «Es el mendigo», susurró alguien, con incredulidad. Errante los ignoró, revisando los signos vitales de los Morales, sus movimientos precisos, practicados. Rasgó tiras de su chaqueta, vendando el brazo quemado de Carmen, calmando a Lucía con un murmullo: «Ahora estás a salvo». El camión de bomberos llegó, los bomberos desplegándose, los paramédicos corriendo hacia la familia. Errante retrocedió, desvaneciéndose entre la multitud, su tarea cumplida. Los vecinos observaban, algunos con culpa, otros con asombro. ¿Quién era este hombre, sacando a una familia de una muerte segura?
Lo habían llamado inútil, parásito, pero ahí estaba, chamuscado y firme, un héroe que no merecían. Errante se deslizó hacia el callejón, su cojera regresando, sus ojos en el suelo. El resplandor del fuego iluminaba su camino, pero los susurros del pueblo lo seguían. No conocían su nombre, su pasado, ni las batallas que había librado mucho antes de esa noche. Pero empezaban a preguntarse. Los Morales fueron llevados en ambulancias, vivos gracias a él. El juicio de Valdepeñas se resquebrajaba, pero a Errante no le importaba. Los había salvado, y eso era suficiente, por ahora. A la mañana siguiente del incendio, Valdepeñas vibraba con rumores, la casa de los Morales ahora un escombro carbonizado acordonado con cinta amarilla. Errante había desaparecido, desvanecido en los callejones como el humo, pero sus acciones perduraban, un enigma que el pueblo no podía resolver. En la taberna, los lugareños se apiñaban con cafés, sus voces mezclando asombro y sospecha. ¿Cómo supo un vagabundo hacer eso?, preguntó Diego, el dueño de la ferretería, removiendo su taza. Sacó a 4 personas como si nada. A su lado, Elena, la bibliotecaria, frunció el ceño. Tal vez no es lo que pensábamos. La idea pesaba, desafiando años de desprecio. Errante había sido el chivo expiatorio de Valdepeñas, una figura sin rostro para culpar por hurtos menores o calles desordenadas. Ahora, era su misterio. Los Morales estaban en el hospital, recuperándose de la inhalación de humo y quemaduras leves. Javier, despierto pero débil, le dijo a la enfermera, surgió de la nada. Nos salvó. Carmen, sosteniendo la mano de Lucía, añadió, sabía lo que hacía, como si estuviera entrenado. La historia se extendió, amplificada por vecinos que vieron a Errante salir del incendio, llevando a la familia a salvo. Sin embargo, el prejuicio de Valdepeñas resistía. Seguro que provocó el fuego, murmuró Luis, el barbero, en su peluquería. Buscando atención. Otros asintieron, aferrados a viejos sesgos. Pero las grietas aparecían. Teresa, la camarera de la taberna, oyó y replicó, arriesgó su vida, Luis, ¿tú qué has hecho? El silencio cayó, sus palabras un espejo de su vergüenza. Teresa a veces le daba sobras a Errante, deslizando restos cuando el dueño no miraba. Había visto sus ojos, atormentados, amables, y se preguntaba por su silencio. Ahora, se sentía justificada, aunque no sabía por qué. Los niños del pueblo, ante sus acosadores, reconsideraban su crueldad. Mateo Morales, dado de alta, les dijo a sus amigos, me sacó. No tuvo miedo. Lucía dibujó a un hombre encapuchado, con llamas detrás, y lo pegó en su ventana. La imagen, tosca pero sincera, se volvió un símbolo callado. En la estación de bomberos, el jefe Navarro revisó la escena con su equipo. Quien fuera, conocía el comportamiento del fuego, dijo. Lo sacó antes del flashover. Eso no es suerte. Navarro, es militar, sentía un respeto latente, sospechando que Errante no era solo un errante. Había visto hombres así, silenciosos, marcados, cargando fardos que otros no imaginaban. Navarro quería respuestas, pero Errante no estaba. El callejón tras la taberna estaba vacío, su lona doblada con cuidado, como si planeara irse. La jefa de policía, Marta Ruiz, tomó declaraciones, pero nadie sabía el nombre ni origen de Errante. Es un fantasma, le dijo al alcalde, frustrada. Pero no es criminal. El alcalde, ansioso por capitalizar la historia, sugirió un agradecimiento público, pero Marta negó con la cabeza. No lo quiere. Un hombre así no se queda por aplausos. Las suposiciones del pueblo se deshacían, reemplazadas por preguntas. ¿Por qué vivir así si era capaz de tal valentía? ¿Qué lo había roto? Algunos, como Elena, empezaban a ver el silencio de Errante como fortaleza, no debilidad. Otros, como Luis, se atrincheraban, incapaces de admitir error. El periódico local publicó en portada, Hombre misterioso salva a familia de incendio.
Incluía una foto borrosa de un móvil vecinal, mostrando la silueta de Errante contra el fuego. Los lectores inundaron al editor con cartas, algunos elogiando al héroe sin hogar, otros exigiendo su arresto por allanamiento. Valdepeñas estaba dividida, su corazón luchando con su mente. Errante, ajeno al debate, acampaba en un barranco fuera del pueblo, sus manos aún ampolladas, su mente reviviendo el incendio. Había actuado por instinto, no por alabanza, pero el peso de ser visto lo oprimía. Se había escondido años, fundiéndose en sombras para escapar de recuerdos que no podía dejar atrás. Los rostros de los Morales, especialmente el de Lucía, permanecían con él, un recordatorio de por qué luchó alguna vez, hace mucho. Valdepeñas despertaba a su hazaña, pero Errante no estaba listo para ser conocido. No aún. El respeto del pueblo se gestaba, pero tomaría más que una noche para desenterrar al hombre bajo la capucha. La curiosidad de Valdepeñas ardía más que el incendio de los Morales, el pueblo ahora obsesionado con el hombre que habían ignorado. La ausencia de Errante avivaba especulaciones, su callejón vacío convertido en una suerte de santuario, donde niños dejaban caramelos y notas diciendo gracias. Elena, la bibliotecaria, tomó la iniciativa de investigar, revisando registros en la biblioteca. No encontró nada, ni personas desaparecidas, ni arrestos por vagancia que encajaran. No es un fantasma, le dijo a Teresa en la taberna, pero se ha hecho uno. Teresa asintió, metiendo un bocadillo en una bolsa para Errante, esperando su regreso. Los Morales, ya en casa tras el hospital, eran vocales sobre su gratitud. Javier habló en una reunión del pueblo, su voz temblorosa pero clara. Ese hombre salvó a mi familia. Le debemos todo. Carmen, a su lado, añadió, no solo fue fuerte, estaba entrenado. Se veía en sus ojos. La multitud murmuró, algunos asintiendo, otros escépticos. Luis, aún obstinado, susurró, ¿entrenado para qué? ¿Problemas? Pero su voz fue ahogada por aplausos. Los Morales iniciaron una búsqueda, colgando carteles con la foto borrosa, ayúdennos a encontrar a nuestro héroe. El esfuerzo se extendió, con voluntarios peinando callejones y bosques. Navarro se unió, guiado por sus instintos militares. Había notado la cojera de Errante, su postura, hombros rectos, ojos vigilantes. Es militar, le dijo a Marta. Apuesto mi pensión. Marta, escéptica pero intrigada, revisó bases de datos de veteranos, pero sin nombre, era inútil. El ánimo del pueblo cambió, la culpa reemplazando el desprecio para muchos. Teresa organizó una colecta para los sin techo, avergonzando a quienes tiraban piedras. Es uno de nosotros, dijo, les guste o no. La colecta reunió suficiente para un fondo de albergue, aunque Errante seguía esquivo. Los niños, inspirados por el dibujo de Lucía, hicieron más, pegándolos en farolas. Mateo, ahora una celebridad local, dijo a reporteros, no tuvo miedo. Solo lo hizo. La historia llegó a noticias nacionales, el ángulo del héroe sin hogar irresistible. Un equipo de televisión llegó, filmando la casa quemada y entrevistando a vecinos. Elena, ante la cámara, dijo, lo juzgamos sin conocerlo. Esa es nuestra vergüenza. Sus palabras dolieron a Valdepeñas, forzando introspección. Incluso Luis se ablandó, admitiendo, tal vez me equivoqué. Errante, escondido en el barranco, vio las noticias en un vistazo robado a un televisor de gasolinera. Su corazón se hundió. La atención era lo último que quería. Había elegido esta vida, callejones, silencio, para escapar de un pasado que lo arañaba. El incendio lo sacó de las sombras, y ahora Valdepeñas lo buscaba, no con malicia sino con gratitud. No estaba listo para enfrentarlos, para explicar las cicatrices, las pesadillas, las medallas que había enterrado. Empacó sus pocas pertenencias, un cuchillo, un cuaderno, una foto gastada, y se adentró más en el bosque. El cuaderno, lleno de entradas breves, guardaba su verdad, fechas, lugares, nombres de hombres perdidos.
Escribió esa noche, incendio en calle Olmo. Morales a salvo. Debí quedarme oculto. La búsqueda de Valdepeñas se volvió desesperada. Una adolescente, Sofía, lo vio cerca del arroyo, encapuchado, cojeando. Gritó, pero él se perdió entre los árboles. Su relato se difundió, alimentando esperanzas. Navarro organizó un grupo de búsqueda, enfocándose en el bosque. No huye de nosotros, dijo al grupo. Huye de otra cosa. Sus palabras resonaron, sugiriendo una historia más profunda. Elena, mientras tanto, halló una pista, un artículo de los 80 sobre un veterano de la Guerra del Golfo que desapareció tras recibir una estrella de plata. Sin foto ni nombre, pero la descripción encajaba: cojera, silencio, atormentado. Lo mantuvo en secreto, insegura pero esperanzada. La transformación del pueblo era palpable. El alcalde, antes desdeñoso, propuso un día del héroe para errante, estuviera o no. Teresa colgó el dibujo de Lucía en la taberna, un faro para su retorno. Valdepeñas aprendía, lento, doloroso, que el valor no se ataba a riqueza ni estatus. Errante, en su soledad, sentía el cambio, aunque no lo confiaba. Había salvado a los Morales porque era lo correcto, no por redención. Pero el despertar del pueblo lo atraía de vuelta, quisiera o no. La verdad estaba más cerca que nunca, esperando liberarse. El mundo de Errante se reducía, el bosque ya no era un santuario mientras la búsqueda de Valdepeñas se acercaba. Agachado junto a un arroyo, lavaba hollín de sus manos, el agua fría quemando sus ampollas. Los carteles del pueblo cubrían los árboles, su silueta borrosa mirándolo, un fantasma que no podía eludir. Había salvado a los Morales, pero ¿a qué costo? Su anonimato, su escudo, se desmoronaba. El cuaderno en su mochila guardaba sus secretos, pero incluso eso pesaba ahora, una carga de nombres y fechas que no podía borrar. Valdepeñas, mientras tanto, ardía de propósito. Los Morales, ya recuperados, lideraban la carga, su gratitud un incendio. Javier y Carmen organizaron una reunión comunitaria, suplicando información. No es solo un héroe, dijo Javier, es un hombre que merece un hogar. Lucía, sosteniendo su dibujo, añadió, es bueno. No tuvo miedo. El salón estalló en aplausos, incluso Luis uniéndose, su escepticismo desgastado. Elena compartió su pista de la Guerra del Golfo, con cautela, con Navarro. Es arriesgado, admitió, pero la cojera, la edad, encaja. Navarro, motivado, contactó a un amigo en asuntos de veteranos, pidiendo registros de los 80. La búsqueda fue lenta, pero surgió un nombre, Antonio Tony Vega, receptor de la Estrella de Plata, visto por última vez en Castilla-La Mancha, 1985. Sin foto, pero los detalles coincidían. Navarro lo mantuvo en secreto, sabiendo que Errante, Tony, huiría si lo acorralaban. Los esfuerzos del pueblo se intensificaron. El fondo de albergue de Teresa creció, y voluntarios patrullaban el bosque, dejando comida y notas, eres bienvenido aquí. Sofía, la adolescente que lo vio, se unió a la búsqueda, su culpa por burlas pasadas impulsándola. Encontró restos de una fogata, una página rota de un cuaderno cerca. La escritura era escasa, el fuego recordó Basora. Tuve que actuar. Sofía se la dio a Elena, quien jadeó. Basora significaba Guerra del Golfo. Estaban cerca. Errante, sintiendo la red cerrarse, consideró dejar Valdepeñas para siempre. Lo había hecho antes, nuevos pueblos, nuevas sombras. Pero algo lo retenía, el rostro de Lucía, la confianza de Mateo, la supervivencia de los Morales. Los había salvado, y eso lo ataba, un hilo que no podía cortar. Su entrada en el cuaderno esa noche fue cruda, buscan. No quiero su lástima. Solo paz. El bosque estaba frío, su lona delgada, pero se quedó, dividido entre huir y enfrentar al pueblo. La transformación de Valdepeñas se profundizaba.
El día del héroe del alcalde ganaba apoyo, fijado para la próxima semana, con o sin Errante. La taberna se volvió un centro, Teresa sirviendo café gratis a los buscadores. No es un sin techo, insistía. Elige esto, y debemos saber por qué. Sus palabras encendieron debates. ¿Por qué un héroe viviría así? Elena, armando el rompecabezas, teorizó trauma, la carga de un veterano. Navarro coincidió, su contacto reduciendo la búsqueda a Vega. Surgió un registro, Vega, sanitario, salvó un escuadrón bajo fuego, luego desapareció tras la baja, atormentado por la culpa de los sobrevivientes. El pueblo no estaba listo para la verdad completa, pero aprendía empatía. El avance llegó cuando Mateo, en bici cerca del barranco, vio a Errante recogiendo leña. Señor, llamó, sin miedo. Errante se congeló, su capucha ocultando su rostro. Nos salvaste, dijo Mateo. ¿Por qué te escondes? La voz de Errante era baja, dolida. No me escondo, pequeño. Solo, me mantengo aparte. Mateo corrió a contarle a sus padres, quienes alertaron a Navarro. El jefe se acercó solo, respetando su espacio. No vengo a arrastrarte, dijo Navarro, hallándolo junto al arroyo. Pero los Morales quieren agradecerte. También Valdepeñas. Errante negó con la cabeza. No necesito gracias. Hice lo correcto. Navarro vio la cojera, las cicatrices, el peso en sus ojos. Eres militar, ¿verdad? Errante no respondió, pero su silencio habló. Navarro dejó una tarjeta, cuando estés listo. Valdepeñas esperaba, su corazón abierto pero incierto. Errante miró la tarjeta, el cuaderno abierto a su lado. Escribió, saben demasiado. No puedo huir siempre. El respeto del pueblo crecía, pero no estaba listo para reclamarlo. El incendio lo había expuesto, y la verdad pugnaba por salir. Solo un empujón más, y Errante tendría que enfrentar a Valdepeñas, y a sí mismo. Errante estaba al borde de Valdepeñas, las luces del pueblo titilando como estrellas contra el crepúsculo. El bosque lo había protegido, pero la tarjeta de Navarro ardía en su bolsillo, un desafío que no podía ignorar. Había salvado a los Morales, conmovido a un pueblo, y ahora lo querían, no como paria, sino como salvador. Su cuaderno, guardado en su mochila, cargaba el peso de su pasado, pero esa noche sintió un impulso de avanzar. Valdepeñas planeaba su día del héroe, con pancartas en la calle Mayor, el dibujo de Lucía reproducido en carteles. Los Morales eran incansables, su gratitud un faro. Errante, Antonio Tony Vega, aunque no había reclamado ese nombre en años, sabía que no podía esconderse para siempre. Cojeó hacia el pueblo, encapuchado, atraído por la taberna. Teresa lo vio primero, su jadeo silenciando el lugar. «Has vuelto», susurró, deslizando un café por el mostrador. Errante asintió, evitando sus ojos. «Solo de paso», murmuró, pero se quedó, el calor de la taberna contrastando con el barranco. La noticia corrió rápido. Elena llegó, sosteniendo su artículo de la Guerra del Golfo, su voz suave. «Te hemos buscado. Los Morales quieren verte». La mandíbula de Errante se tensó, pero no huyó. Navarro entró, su porte militar inconfundible. «Antonio Vega», preguntó quedo. Errante retrocedió, el nombre una herida. «Ya no soy él», dijo, pero su voz se quebró, traicionando la verdad. La taberna se llenó, los vecinos reunidos, no con juicio sino con asombro. Javier Morales se abrió paso, Carmen y los niños detrás. «Nos salvaste», dijo Javier, con lágrimas. Lucía corrió, abrazando la pierna de Errante. «Eres mi héroe», dijo. Errante se congeló, su mano temblando al tocar su cabello. Mateo le dio un nuevo dibujo, un hombre encapuchado con una estrella de plata. «Lo sabemos», dijo Mateo. Las murallas de Errante se derrumbaron. Se sentó, la multitud callada, y habló, su voz áspera. «Fui sanitario.
Guerra del Golfo. Salvé a algunos, perdí a más. No pude enfrentarlo después. El lugar escuchó, absorbiendo su dolor. Elena avanzó, mostrando el artículo. Antonio Vega, estrella de plata por Basora. Desapareciste, pero estás aquí. Errante, Tony, asintió, la verdad fluyendo libre. No quería ser encontrado. Pensé que había terminado. Valdepeñas lo vio ahora, no como mendigo, sino como un hombre roto por el servicio, eligiendo sombras sobre reflectores. El alcalde, presente, ofreció una llave de un pequeño piso, parte del fondo de Teresa. Es tuyo, dijo. Tony dudó, luego lo tomó, conmovido por su sinceridad. La transformación del pueblo estaba completa, su prejuicio reemplazado por respeto. Luis, antes el crítico más duro, se acercó, cabizbajo. Me equivoqué. Lo siento. Tony lo desestimó, pero el gesto significó algo. El día del héroe llegó, un evento tranquilo en la plaza. Tony asistió, afeitado, con una chaqueta donada, ya no errante. Los Morales estaban a su lado, Lucía tomándole la mano. Navarro presentó una placa, no por el incendio, sino por su servicio, su sacrificio. Eres de los nuestros, Tony, dijo. La multitud vitoreó, no ruidosamente, sino con reverencia. El cuaderno de Tony, ahora en el piso, ganó una nueva entrada, Valdepeñas, 2015. Encontrado de nuevo. Tal vez sea suficiente. El pueblo reconstruyó, no solo la casa de los Morales, sino su alma. El albergue de Teresa abrió, llamado Casa Vega. Los niños dejaron de tirar piedras, aprendiendo del valor de Lucía. Elena escribió un libro, El hombre que no vimos, donando ganancias a veteranos. Tony hacía trabajos esporádicos, su cojera una insignia, su silencio ahora una elección, no un escudo. El respeto de Valdepeñas fue ganado con esfuerzo, pero real. Visitaba a los Morales a menudo, Mateo enseñándole a dibujar, Lucía llamándolo tío Tony. El incendio había quemado su anonimato, pero iluminó un camino a casa. El pueblo lo vio, veterano, héroe, hombre, y eso fue suficiente. Tony Vega caminaba por la calle Mayor, sin capucha, sin sombras, solo un hombre con cojera y un pasado que ya no ocultaba. Valdepeñas había cambiado, sus calles más suaves, su gente más amable, por él. El incendio de los Morales fue hace un año, pero sus brasas aún calentaban el pueblo, un recordatorio de lo que yace bajo las suposiciones. El piso de Tony en Casa Vega era austero, una cama, una silla, su cuaderno, pero era hogar, el primero en décadas. Había sido errante, un fantasma, hasta que las llamas lo forzaron a la luz. Ahora era Tony, y Valdepeñas conocía su historia. El respeto del pueblo era tangible, tejido en la vida diaria. Teresa lo saludaba con café, rechazando su dinero. Los héroes beben gratis, decía, su sonrisa genuina. El libro de Elena fue un éxito local, sus páginas detallando las hazañas de Tony en la Guerra del Golfo y sus años de vagar. Los lectores dejaban copias en la taberna, dedicadas con agradecimientos. Incluso Luis, antes su crítico más feroz, ofreció un corte gratis, murmurando, te lo ganaste. Tony aceptó, no por el corte, sino por el puente que construía. Los Morales eran familia ahora, su casa reconstruida con fondos comunitarios. Javier y Carmen lo invitaban semanalmente, su mesa un lugar de risas. Lucía, ahora de 7 años, lo dibujaba constantemente, su último boceto mostrándolo con una medalla, no una capucha. Mateo, más valiente tras el incendio, preguntaba por Basora, y Tony compartía fragmentos, salvando un escuadrón, perdiendo amigos, su voz firme, sanando con la verdad. El chico escuchaba, ojos abiertos, aprendiendo el costo del valor. El Día del Héroe de Valdepeñas se volvió anual, un homenaje callado a todos los veteranos, con Tony como su corazón renuente. Habló en el segundo evento, breve pero claro, no quería ser visto. Me vieron igual.
Gracias. Los aplausos fueron cálidos, no por espectáculo, sino por comprensión. Navarro, ahora su amigo, compartía cervezas en la asociación de veteranos, intercambiando historias de servicio. Por hombres como tú seguí, admitió Navarro. Hombres como tú. El cuaderno de Tony creció, sus entradas más largas, menos reservadas. Valdepeñas, 2016. Lucía rió hoy. Mateo quiere ser sanitario. No huyó. Trabajaba en el albergue, arreglando tuberías, enseñando a niños a tallar madera, sus manos firmes pese a las cicatrices. La oficina de veteranos lo conectó con terapia, aliviando pesadillas que cargó solo. Su estrella de plata, recuperada de un trastero, reposaba en un estante, no oculta pero no alardeada. Era parte de él, como la cojera, los recuerdos. La transformación del pueblo perduró. Casa Vega se expandió, ayudando a decenas, sus paredes decoradas con el arte de Lucía. Teresa lideraba la ayuda, asegurando que nadie fuera ignorado. La investigación de Elena descubrió otros veteranos perdidos, reuniendo a algunos con familias. El periódico publicaba historias de héroes locales, inspiradas por la emergencia de Tony. Valdepeñas no era perfecto, el prejuicio persistía en rincones, pero lo intentaba, y eso importaba. Tony visitaba la nueva casa de los Morales, sus cicatrices idas, como las suyas. Una noche, Lucía preguntó, ¿por qué nos salvaste? Tony pausó, luego dijo, porque no pude salvar a todos antes. Tenía que intentarlo por vosotros. Ella lo abrazó, su confianza un bálsamo. Mateo, cerca, añadió, no eres un sin techo. Estás en casa. Las palabras golpearon fuerte, una verdad que Tony no se atrevía a creer. El incendio fue su crisol, quemando a Errante para revelar a Antonio Vega, sanitario, veterano, héroe. El respeto de Valdepeñas no era solo por el rescate, sino por su supervivencia, su elección de seguir pese al dolor. No era santo, era hombre, y lo querían por eso. En la asociación, Navarro alzó un vaso, por Tony, que nos mostró cómo es el honor. El lugar brindó, veteranos y civiles por igual. Tony asintió, sus ojos húmedos pero claros. La última entrada de su cuaderno decía, Valdepeñas, 2016. Lo salvé. Me salvé. Suficiente. El pueblo siguió, su corazón abierto, sus ojos más sabios. Tony caminó también, ya no sombra, sino hombre recuperado, su pasado una fuerza, su futuro un regalo. Valdepeñas lo vio, veterano, vecino, amigo, y eso lo era todo.